Una característica recurrente al momento de tratar de analizar y estudiar y encontrar algunos hitos que nos ayuden a reflexionar y aterrizar este tema ha sido el poco conocimiento que tiene la gente de este tema o sencillamente la poca voluntad que se tiene de conocerlo. Porque desde luego involucra a muchas instancias de la sociedad, a veces somos muy conservadores, como lo hemos visto ya. Puede ser que estemos muy vinculados con nuestra religión y con nuestra fe y esto nos obliga a ocultar también y callar cuando nos enteramos de estos casos. Pero hemos ido a las calles y hemos preguntado, ¿sabes qué es la pederastia? Vean qué nos han contestado. No sé muy bien, creo que eso es lo que le gusta a menores de menos años, creo que así, ¿no? No. No, yo tampoco. No. Bueno, sé que es el abuso a los menores. No, no sé. No, la verdad no. No sabría decir la verdad, disculpas. ¿Sí? ¿Nada, ni una bella idea? No, la verdad, no se me ocurre nada. Los papás que abusan de sus hijas. Eso es. Eso. No. No. No, ninguna, la verdad. Es aquella persona que busca tener relaciones sexuales con niños. La verdad, no la sé. Las personas que matan a los niños, los que trafican. A ver, luego de escuchar ese sondeo, desde luego toca analizar cómo este fenómeno puede afectar en un individuo. En qué punto y cuáles son los niveles y los rigores que se deberían analizar para una posible sospecha de perfiles que nos puedan alertar en relación a la existencia de un potencial delincuente y que pueda cometer un acto de pederastia. Nos vamos a ir hasta México y vamos a hablar con un especialista para poder conocer un poquito más de estos niveles en el análisis. Bien, nos hemos puesto en contacto hasta México con Alberto Atié. Con él vamos a tratar de reflexionar este contexto de entender la pederastia desde la mirada de los derechos humanos, desde la mirada de cómo estos eventos pueden afectar a los individuos, niñas, niños, adolescentes, que luego van a ser adultos. Y vamos a tratar de ir recogiendo un poco estos criterios. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Sapiens, activismo contra el machismo, y nosotros te agradecemos muchísimo de verdad que hayas aceptado esta invitación. Con mucho gusto, Ángel, en lo que yo pueda, encantado, claro que sí. A ver, Alberto, entonces, si tendríamos que referirnos a la pederastia desde esta mirada del ejercicio de derechos humanos, de la conservación de esto que para nosotros al final es la aspiración de toda la humanidad, vivir en un contexto de paz, vivir en un contexto de respeto, vivir en un contexto de dignidad humana, ¿cuáles podrían ser tus primeras consideraciones? Pues que mira, a pesar de que la Santa Sede como representante oficial de la Iglesia Católica en Naciones Unidas firmó la Convención Mundial de los Derechos del Niño, como se le llama, en realidad no considera la pederastia clerical como un problema de derechos humanos de niñas y niños y, por supuesto, ligado a ello, de los delitos que se derivan, de acuerdo con la Convención, de esta nueva percepción de la dignidad de las niñas y los niños. Lo perciben más como un problema disciplinario ligado a una conducta moral y esa conducta moral ligada, por supuesto, al tema de los pecados contra el sexto mandamiento, como se le empezó a reconocer. Y en ese sentido, pues de lo que se trataría es de buscar, primero que nada, salvaguardar el valor sacralizado del orden sacerdotal, ¿no? Y en realidad las niñas y los niños como tal, aun cuando Jesús haya dicho en su evangelio, cuídenme a los niños, no los escandalicen, más vale ponerse una
rueda de molino en el cuello, que lastimara a un pequeño. En realidad, históricamente hablando, tendríamos que decir que el valor como tal de las niñas y los niños no ha existido, se perdió en la iglesia. Tendríamos que ver por qué, es un tema a investigar. Y luego, aun cuando han habido por la reivindicación de su dignidad y sus derechos dentro de la iglesia y hacia afuera, no terminan por ser reconocidos como derechos y no terminan siendo reconocidos como delitos graves contra estas niñas y niños por parte de los clérigos. Y entonces la primera perspectiva que yo descubrí, que yo viví, es salvaguardar la imagen de la institución y el prestigio de sus representantes, precisamente como primera opción, y luego buscar qué hacer con el problema que les planteaban las familias, las niñas y los niños, etcétera, de manera que no llegase a constituirse como un escándalo que lastimara esta imagen, ¿no? Ese fue mi experiencia. Ahora, Alberto, tú nos estás diciendo que la Iglesia Católica no habla de estos problemas de mirada integral de derechos humanos, sino más bien conservando y cuidando la imagen al interior de lo que sucede en la Iglesia. O sea, de lo que me ha tocado vivir, ¿ves? Porque aquí entra un tema precisamente de experiencia primera, ¿no? Permíteme, voy a quitar aquí el... Por favor. De experiencia primera, que tiene que ver precisamente con el tema de ver en la práctica cómo la Iglesia había perdido, históricamente hablando, este mandato de Jesús de cuidar a las niñas y a los niños en la comunidad, que para mí era un tema central. Yo lo traía por mi experiencia, mis conocimientos personales, lo que quieras, pero me di cuenta que para la institución no era relevante el tema, ¿no? Sí que era relevante, o qué es relevante, el salvaguardar el sacerdocio en términos de sacerdotes, obispos, cardenales y sobre todo la imagen del Papa, en conjunto con la Santa Sede, por encima del sufrimiento y la realidad de tantas niñas y niños que habían vivido esta situación tan terrible de haber sido confiados por sus padres a estos clérigos y estos habiendo traicionado y dañado brutalmente la vida, pues yo diría para siempre, de las niñas y los niños, porque en el fondo una acción así destroza un valor fundamental de las niñas y los niños, que es este sentimiento que el cristianismo considera la base de su revelación, que es el amor gratuito de Dios a las personas, que por ser ellas, como son, expresa su amor y su predilección. Entonces, esta certeza fundamental es destruida en la identidad de las niñas y los niños, y yo sí creo que además de los daños físicos, del maltrato, del desprecio que se va produciendo, porque no hay solamente este primer sufrimiento, también hay desprecios, difamaciones, acusaciones en su contra, incluso de ser ellos quienes provocan a los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Ves? Entonces, además de lo que llamamos victimización y revictimización, pues hay un daño brutal a la identidad cristiana del primer amor, que es un amor gratuito a las personas, ¿no?